Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 31 de marzo del año 2025. Gracias por estar aquí, feliz inicio de semana. Vamos con la información más importante generada hasta el momento. Como habrán visto en la crónica especial de este día, la hemos dedicado a los 9 capítulos del libro de San Amós, un profeta menor del Antiguo Testamento. Vamos a comentar entonces noticias realmente importantes, cosas que se están ocultando por los grandes medios de comunicación o que al menos comunican desde su óptica, completamente negando el mérito a quien lo merece. Vamos con esto. Un nuevo logro de la administración de Donald Trump, pero no en los Estados Unidos, sino en México. Crece levemente la incautación de fentanilo en territorio mexicano. Este 2025, el promedio mensual es de 44.5 kilos de fentanilo incautado por el gobierno de Sheinbaum bajo amenazas de aranceles por parte de Donald Trump. Con López Obrador era a veces nada, no se incautaba nada de fentanilo, siendo que se envían toneladas de esa sustancia a los Estados Unidos de Norteamérica. Alguna vez con López Obrador se decía que al mes se incautaban 28 kilos. Sin embargo, es evidente que sigue siendo una cifra muy por debajo de lo que debería de incautarse. En febrero de 2025, con Claudia Sheinbaum, pero bajo presiones de Donald Trump, se incautaron 89 kilos de esta sustancia, lo cual pues debe de ser ampliamente reconocido o debería de ser ampliamente reconocido como uno de los grandes beneficios para México que tiene la administración de Trump. Un acuerdo entre ladrones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pacta con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación frenar la edad de retiro. Desde un evento demagógico al estilo de López Obrador, al estilo de Adolfo Ruiz Cortines, Claudia Sheinbaum, en Bavispe, Sonora, siguió promocionando ilegalmente la narcoelección judicial, para que los cárteles de la droga tengan sus propios jueces. Claudia Sheinbaum dice que la edad para poderse retirar, para poderse pensionar, en el caso muy particular de los pseudomaestros de la CENTE, sería 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. ¿Usted cree que a esa edad no pueden realmente seguir trabajando? ¿Y cómo se va a pagar esto? Porque si estas personas llegan a vivir hasta 100 y tantos años, y desde los 56 o 58 están pensionados, pues es un costo enorme, pero ya vimos con anterioridad que a la CENTE no le importa de dónde salga el dinero. Después de ver que Andrés Manuel pudo quedarse con el fondo de retiro de las personas mayores de 70 años de edad, pues están plenamente convencidos de que será como robarle un dulce a un niño, tomar dinero de las Afores para aumentar sus pensiones. Y esto es una amenaza porque Sheinbaum está cediendo todo ante ellos. También tienen la capacidad de tomar 2.2 billones de pesos del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores Mexicanos del Infonavit. A la CENTE, que es una organización totalmente enemiga de México, totalmente contraria al bien común y al interés nacional, no le interesa de dónde tenga el dinero Claudia Sheinbaum, sino que les entregue todo el dinero. Lenia Batres, alias la ministra burra, Loreta Ortiz, esposa de un reconocido propagandista comunista
y un mal funcionario, sobre todo en materia electoral, que ya falleció, Ortiz Pinchetti, y Yasmín Esquivel Moza, la ministra que plagió su tesis, porque así lo logró acreditar un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque ella consiguió pues un fallo judicial a modo para defender que la tesis es de su autoría. Yasmín Esquivel Moza, quien es amante del empresario constructor judío brasileño José María Riobó, autor de esa Plaza Arts que todos los días está cayendo. Bueno, pues ellos hicieron algo. Ya se comenzó a ver la demagogia, ¿no? Como dice hoy el periódico Reforma, ya enseñaron el cobre, ya enseñaron lo que saben hacer. Los morenistas lo que saben hacer es grilla, escándalo, meeting, acarreados. Pues eso fue precisamente lo que hizo Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres y Loreta Ortiz, las ministras del régimen López Obradorista. Dieron tortas, seguramente con el jamón en mal estado, con queso agrio, buscan repetir como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizaron actos de acarreo y de campaña, actos yo diría pues hasta anticipados, porque lo que quieren es repetir. Pero finalmente eso prácticamente está asegurado, ¿no? Porque no hay muchos candidatos y sobre todo tienen el visto bueno del acarreo de votos de Morena. De buena fuente, sé que Morena está supuestamente dando becas para los niños, pero les quitan la credencial para votar a los padres. Entonces, seguramente estas credenciales se van a utilizar, los datos de estas credenciales, para rellenar boletas falsas. Y de esta forma, pues se va a terminar imponiendo los ministros, los jueces que quiere Morena, que son los representantes de organizaciones nada favorables, nada filantrópicas, nada caritativas, como son los cárteles de la droga mexicanos, declarados terroristas, muchos de ellos, por el gobierno de Donald Trump. Me refiero al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Golfo, y las otras organizaciones con las cuales parece ser que Sheinbaum se lleva muy bien, como es el cártel Tren de Aragua, a quienes quiere construirles casas en Azcapotzalco, en la colonia obrera. Tómenlo muy en cuenta. Si ya desde este momento sus propuestas son gritar, hacer escándalo, hablar de forma rimbombante, hacer videos de TikTok, decir que ellos al momento de fallar todo a favor del partido narcotraficante Morena, que eso va a ser la justicia, es claro que Lenia Batres, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel son los representantes de la antijusticia, de los malos jueces que quiere imponernos Morena. Bueno, y entre todo esto, que bueno, México tiene mala noticia esto de la narcoelección, pero tenemos que durante el fin de semana se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral le prohíbe a Claudia Sheinbaum, a los gobernadores, a los presidentes municipales, promover el voto a la narcoelección judicial. Por eso digo que es ilegal lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en Bavispe, Sonora, también gobernado por Morena y con una presencia, recordemos que ahí es el estado donde reside o donde residía, no sé qué tantos estén vivos, parte del ejército de los Deltas del cártel Los Chapitos. Vamos con nuestra siguiente nota. La izquierda terrorista mundial tiembla, está aterrorizada. Donald Trump podría ser presidente por tercera vez, un tercer mandato. La puerta está abierta, según declaraciones que dio Donald Trump a la cadena de televisión NBC, que por cierto es una cadena totalmente anti-Donald Trump. Donald Trump no le tiene miedo ni a la CNN ni a la NBC a concederles entrevistas. ¿Se acuerdan que por ahí tuvimos un presidente cobarde, del cual ya ni siquiera recuerdo su nombre, muy reciente por cierto, que
Decía que no le podía dar una entrevista a Carlos Loret de Mola que porque le iba a salir un tumor, que porque era algo terrible, pues en realidad era porque no tenía argumentos, le tenía un pavor tremendo enfrentarse a Carlos Loret de Mola, que si algo tiene Carlos es que ha estudiado paso a paso la trayectoria delictiva de Andrés Manuel y el fracaso de sus programas sociales, así como de sus grandes proyectos o sus mega obras faraónicas creadas únicamente para desviar recursos públicos. A mí, no se diga, a mí nunca me permitirían entrar a una conferencia de Claudia Sheinbaum y nunca me hubieran permitido entrar a una conferencia de López Obrador, porque pues también conozco cosas muy fuertes, ¿no? Además que entrar a ese lugar puede ser agredido porque tienen turbas afuera del Palacio Nacional. Bueno, pues Donald Trump fue a plantar cara a la NBC y dijo que esto está a unos pasos. Hay muchas formas, muchos métodos con los cuales se podría llegar a un tercer mandato de este glorioso gobierno del Make America Great Again, de este movimiento MAGA de los Estados Unidos. Volver a ser Estados Unidos grande otra vez. Que si a mí me lo preguntan, pues yo creo que sería hacer Estados Unidos grande por primera vez. Yo no creo que Estados Unidos haya estado tan bien encaminado en los últimos 237 años como lo está ahora con Donald Trump. Realmente los gobiernos anteriores, salvo será uno o dos, siempre estuvieron relacionados con el cártel de la masonería, con el cártel global, con esta clase de ideologías que han ido carcomiendo el mundo. Porque si algo ha sido Estados Unidos, ha sido el puño de la opresión del nuevo orden mundial, junto con lo que fue la Unión Soviética. Pero el movimiento de Donald Trump, al ser un movimiento conservador, habla precisamente de traer a la actualidad todos estos valores y tradiciones que dieron origen a una nación. Y toda nación puede considerarse que el hecho de ser aislada, independiente, vamos a decir, de otras potencias, tiene su mérito. Se ha defendido para existir. Ha enfrentado la dificultad, la adversidad de colonizar, de conquistar una tierra. Y creo que eso es a lo que se refiere Donald Trump. Si bien en el pasado no tengo yo registro de que Estados Unidos haya sido grandioso en el sentido de los valores que han regido a esa nación. Podría ser uno de los pasos a tomar de Donald Trump una reforma a la Constitución, dado que fue a partir de la década de los 50 que se le hizo una enmienda para que los presidentes no pudieran buscar reelegirse por un tercer mandato. Es probablemente que Donald Trump buscará seguir los pasos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha dado tan buenos resultados en El Salvador en el combate contra el grupo terrorista MS-13. Trump explicó que hay mucha gente, que es mayoría el número de los estadounidenses que quieren verlo en un tercer mandato presidencial. Y es que hay que tomarlo en consideración. 4 años es muy poco para hacer grandes cambios a Estados Unidos. Si bien Donald Trump trabaja desde el primer día de gobierno, desde el 20 de enero ha trabajado sin descanso, es necesario que este proyecto, el Make America Great Again, se extienda más en el tiempo. Se avanzó poco realmente en su primer mandato porque su gobierno estaba sumamente infiltrado de enemigos, sobre todo de traidores, que ya no volvió a seleccionar para este nuevo mandato. Él mismo ha reconocido que ese fue uno de sus grandes errores, relacionarse con personas que no le convenían, pero que a él le habían recomendado. A él le habían recomendado que esas personas eran los especialistas que él necesitaba y dice, no, pues ahora mejor pongo personas que sean de mi confianza y que tienen la capacidad de saber cómo manejar una situación de administración pública.
4 años es muy poco y en el primer mandato pues lo terminó todo destruyendo Biden en los 4 años que estuvo, en que incluso ocasionó prácticamente 2 guerras regionales que se pudieron convertir en mundiales entre Israel y la Franja de Gaza y sobre todo entre Ucrania y Rusia. Después de todo, debemos de considerar que Donald Trump sí necesitaría otro mandato para hacer grandes cambios, pues todo lo que ha hecho la mafia ha deformado la mentalidad, ha deformado en gran medida pues el funcionamiento de Estados Unidos, el estado profundo, las ramificaciones que tenía por ejemplo la USAID. No es tan fácil desmontar todo este pulpo en los últimos 237 años que lleva de operar. Podremos decir que solamente en los últimos 18 años, vamos a decir, este pulpo ha tenido plena capacidad de actuar en toda su capacidad destructiva, sobre todo con este nuevo credo de la ideología de género, con este nuevo credo de luchas culturales o de destrucciones culturales o de generar conflictos que a algunos nos pudiera parecer un poco extravagante, ¿no? Sobre todo esta cosa de las guerras de los géneros, pero pues es en lo que se ha gastado los billones de dólares de los Estados Unidos. No es tan fácil desmontar una serie de organizaciones, una pléyade de trampas que siguen teniendo mucho dinero desde el que fue desviado por las anteriores administraciones. Donald Trump pone como excepción el gobierno de Ronald Reagan en el pasado como uno de los buenos gobiernos. Yo digo, a mi opinión personal, que Reagan también estuvo relacionado con el cártel Illuminati, pero bueno, pues respeto su opinión, que además debe de estar muy bien fundada para defender pues la figura de Ronald Reagan, ¿no? Que fue un actor y que a lo mejor no estaba tan bien informado, pero al menos tenía, al parecer, una intención un tanto distinta, pues él también abanderó una lucha contra las drogas que al final no terminó siendo muy exitosa. Espero que la lucha de Trump sea creo que está siendo mucho más provechosa para México. Trump, no obstante, dice que pues no es su principal prioridad buscar en este momento la reelección o los canales para lograr una reelección. Pero lo dijo muy claramente, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Mi reflexión sobre este tema es comentarles, es preguntarles a ustedes, ¿qué a poco solo los criminales socialistas pueden extender su mandato? ¿Por qué no podría extender su mandato el excelentísimo señor presidente Donald Trump? Sobre todo si este mandato es bueno, como lo es hasta ahora, y espero que lo siga siendo, y los estadounidenses le dan esa confianza, renuevan esa confianza para un nuevo mandato presidencial. No tiene nada de malo. Creo que si viniera alguien con cierta hipocresía desde la izquierda o desde cualquier otra facción política a decirnos que Trump se estaría convirtiendo en un tirano, pues yo diría que eso es simplemente palabras que no se corresponden con los hechos. Recuérdenle que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue siendo presidente de Ucrania sin realizar elecciones presidenciales ya desde hace más de un año. Que la ex canciller ahora, Angela Merkel, gobernó Alemania por 16 años, y esto incluso contra la voluntad de los alemanes. Que por ahí hay ¿cómo lo llamaremos? Un ser muy pálido, un ser muy pálido que es Carlos III del Reino Unido, que lleva unos 76 años siendo monarca. Desde que nació, pues ha sido predestinado a ser el rey de Inglaterra. No veo que los grandes medios se quejen con que él es un tirano, siendo que él sí es un tirano, porque opera o porque mueve el gobierno incluso contra los intereses de la nación. Yo incluso consideraría que para Inglaterra Carlos III podría considerarse como un comisor del delito de alta traición. Bueno,
Los británicos dirán luego su opinión. A lo que me refiero es que pongamos como ejemplo a Nicolás Maduro, que se reelige ilegalmente, ni siquiera se ha tomado la delicadeza de presentar las actas que dice él que le dieron el triunfo y simplemente amenaza de muerte al presidente que ganó, a Edmundo González Urrutia, y lo exilia. Yo creo que Trump lo que está haciendo es hacer los cambios necesarios para garantizar que las elecciones en Estados Unidos sean transparentes y sobre todo que se solicite la credencial del elector para poder votar, que es algo que no se hacía. Me parece una cosa muy extraña, cosa rara de los Estados Unidos que al parecer no se pedía. Trump sí puede extender su mandato si cuenta con el apoyo popular, y yo diría que en el caso del presidente de los Estados Unidos, si cuenta con el apoyo de otras naciones, si cuenta con el apoyo de importantes aliados estratégicos, sobre todo que yo creo que Donald Trump se debe ganar las simpatías del mundo por estar mediando para evitar un conflicto que pudiera escalar más entre Rusia y Ucrania, por ponerles un ejemplo. ¿Cuál será la respuesta de los analíticos, de los analistas políticos? Bueno, pues Donald Trump debe de cuidarse también de los, entre comillas, aparentemente fuegos amigos, porque pues ya en el pasado el politólogo argentino Agustín Laje o Pablo Muñoz Iturrieta, ambos argentinos, pues han criticado severamente a Trump por sus acciones, y particularmente en el tema de la reelección, lo cual me dejó ver a mí pues qué pobre es el criterio que tiene Agustín Laje para definir a un dictador. Criticó mucho que el presidente Bukele buscara su reelección, que buscara la posibilidad de que el pueblo salvadoreño le extendiera el mandato. Agustín Laje dijo que eso era algo que él no estaba muy de acuerdo. Pues espero que en esta ocasión no se les ocurra seguir atacando al presidente de los Estados Unidos, y si lo hacen, bueno, pues se acordarán de estas palabras sobre cómo se han conducido últimamente pues estos supuestos analistas políticos o líderes de la nueva derecha. Bueno, pues yo lo que creo es que también lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que Donald Trump es como un salvavidas. Está entrando, y esta es una opinión que está muy generalizada, que él está entrando en buscar rescatar a los Estados Unidos después de años de tantos malos manejos. Entonces, pues tómenlo también como una situación de emergencia en la cual seguramente, y lo que más conviene al mundo, es que se extienda el mandato de el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hacer una pausa y continuamos inmediatamente con más de esta información. Hay notas verdaderamente muy importantes. Bueno, pues cuando regresemos vamos a hablar de que en una universidad de México rindieron culto al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Van a ver qué institución pública es verdaderamente lamentable, sobre todo conociendo el nombre. Mensaje importante. Conviértete en suscriptor premium del canal Héctor Rosales Oficial. ¿Cómo funciona? Puedes contratar una suscripción por un mes de 510 pesos. O una por 3 meses de 1,500 pesos. Es el equivalente a menos de 30 pesos por día, como comprar un periódico pero con las fuentes y opinión que tú ya conoces. Es menos que los 34 pesos de un café. O puedes ver el episodio del día por 33 pesos. Apoyas este medio independiente y tienes acceso a contenido exclusivo de mi autoría que en ninguna otra parte recibirás, con fuentes directas y confiables. Apoya mi trabajo si crees que es valioso. Si quieres contratar, mándame un correo electrónico a mi dirección, letra H, punto. Rosales, arroba. Letra G, letra M, letra X, punto. U, S. Me envías tu nombre, tu número de teléfono con los datos de tu depósito. Y yo te incluyo en el grupo de suscriptores premium.
Dependiendo del monto tú decides por cuánto tiempo es tu suscripción. Donde voy a priorizar tus preguntas y el envío de contenido diario que únicamente voy a compartir con los suscriptores premium. Es un incentivo para seguir trabajando, para seguir realizando contenido de calidad, para seguir mejorando. La realización de este programa implica horas de trabajo, pagar cuentas de electricidad, comunicación, revisar extensas fuentes de información, capacitación para garantizar el profesionalismo y la verdad de la información organizada sistemáticamente. Gracias por estar aquí. Seguimos. Seguimos y bueno, pues ya también comentar que va a haber hay espacio para que también negocios se anuncien en este programa, pero tenemos que también hacer crecer este programa, tenemos que llegar a más personas. Tengo yo también que profesionalizar algunos aspectos y a lo mejor tenemos que utilizar palabras un poco más educadas, sobre todo para vencer los controles de censura. Vamos a ir definiendo una estrategia para ver a dónde queremos llegar y de esa forma pues posicionarnos ya como una estación más fuerte, más organizada, más incorporada a hacer un medio un tanto comercial, aunque siempre va a existir en su parte privada, en la comunicación cara a cara, con pues los que estén interesados en aprender otras cosas, el carácter académico, ¿no? Estudiamos historia, definimos temas. Este es nuestro espacio informativo y tiene que tener estas características de brevedad, pero hay otros canales que también forman parte de esto que van a ser mucho más extensos. Entonces, continuamos. Dios quiera que todo esto pues sea próspero, ¿verdad? Vamos a continuar con un comentario. Bueno, la enmienda que se le hizo a la Constitución de los Estados Unidos que impide las reelecciones, una tercera reelección, habría sido realizada en 1951 y puede ser cuestionable si tiene legitimidad o si tiene la fuerza para seguirse manteniendo. Bastara, por ejemplo, que la Suprema Corte de los Estados Unidos le ponga una revisión. No conozco mucho el sistema legal de los Estados Unidos, pero creo que también son muy poderosos los jueces de distrito, los cuales seguramente habrá que revisar quienes se apegan a resolver conforme a la ley. Creo que eso es lo que está haciendo Donald Trump e Elon Musk. ¿Y qué jueces sería necesario probablemente de distrito? Pues someterles a una investigación y en su caso, si se les encuentran malas actitudes, pues someterles a un juicio político y su posterior cese o remoción. Porque pues ha habido son más de 700 jueces de distrito que han estado constantemente pues poniéndole el pie o saboteando el trabajo de Donald Trump, y la verdad pues no estamos como para estar jugando no están como para estar jugando a las apelaciones constantes, porque pues imagínense si esto lo resuelven en 3 años, pues acabó el gobierno de Donald Trump y no avanzaría, ¿no? Entonces, que eso es lo que hacen en muchos tribunales, ¿no? Parar un proceso y dejarlo ahí que se quede durante muchos años. Entonces, y además con los costos que tiene, porque pues el tribunal deja de atender muchos otros casos por resolver casos de alta prioridad o de urgencia. Entonces, sería necesario probablemente cambiar muchos de estos jueces de distrito para evitar una dictadura de togas y malletes. Puede ser que esta enmienda de 1951 tenga una interpretación alterna o alternativa a decir, bueno, pues un presidente probablemente no podía tener tres reelecciones, pero a lo mejor era de forma consecutiva. Y en el caso de Donald Trump, pues no es de forma consecutiva. Él podría tener entonces, por tanto, otro mandato para tener sus 8 años de gobierno.
Y esa podría ser una de las formas, esa podría ser una de las medidas. Donald Trump no dijo cuál podría ser una de esas medidas o cuál optaría él para buscar un tercer mandato, pero dijo que es una abierta posibilidad y yo creo que sí es respaldado mucho por los estadounidenses. Hoy el periódico La Jornada dice que se han intensificado mucho las protestas en Estados Unidos. Lo que no dice es que estas personas pues son las mismas que mueven de una parte a otra de los Estados Unidos y que obviamente es una minoría muy ruidosa, pero de ninguna forma representa a el pueblo de los Estados Unidos. Pues hablamos del grueso de la población de los estadounidenses. Y como es una expresión muy recurrente entre el gobierno, entre los integrantes del gobierno de Donald Trump, yo igualmente digo Dios bendiga a México y Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, porque si les va bien, le va muy bien también a México. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. El clero mexicano llama a informarse acerca de la narcoelección judicial. Critica que pues el INE y el gobierno han fijado montos muy bajos de gastos de campaña, por lo cual se fomentará el uso de recursos sin fiscalizar, lo cual podría derivar también en usos de procedencia ilícita. ¿Por qué? Porque originalmente todos los candidatos a jueces o a narcojueces pues van a declarar únicamente que gastaron lo que es el tope de campaña, pero seguramente para promocionarse gastarán mucho más. Sabemos que esta narcoelección pues es mala, ¿no? La Iglesia Católica les ha propuesto que se expresen a través de sus canales de comunicación, que se acerquen a la Iglesia para darse a conocer. Y yo creo que es una convocatoria interesante, si bien yo no apoyo que la gente asista a votar a una narcoelección judicial, creo que estamos viendo que una parte, al menos una parte del clero católico mexicano, sí está haciendo valer los derechos políticos que tienen como ciudadanos, porque recuérdense que no son religiosos de Francia, no son religiosos de Reino Unido o de Italia, son religiosos mexicanos y por supuesto que tienen derecho a también participar en, sobre todo tratándose de México, donde hay más de 80 millones de católicos, que tenemos derecho a escuchar pues de estos jueces si conocen el concepto de justicia conforme lo define el catolicismo, ¿no? Porque recuérdese que en muchas partes de la Sagrada Escritura se nos habla de que la justicia no tiene que ser algo cruel o amargo, porque entonces pierde su carácter, ¿no? de justicia. O sea, aplicar una ley de forma desmedida no es precisamente algo justo, mucho menos hacer acepción o excepción de personas, pues se ve como una de las principales denuncias contra las actitudes de corrupción de la justicia. Bueno, pues las empresas mexicanas pagan el precio de la política de abrazos no balazos. Según ha denunciado Emilio Blanco del Villar, él es presidente de la Coparmex del estado de Yucatán, dice que las empresas pagan millones de pesos por extorsión a grupos criminales y que no es un problema que únicamente esté presente en Yucatán. Eso lo sabemos bien, lo sabemos muy bien y ojalá las presiones que ejerce Donald Trump contra el crimen organizado, porque también empresas de otros países están siendo extorsionadas, empresas de otros países con presencia en México, pues tenga un impacto. La American Chamber creo que está presionando en ese sentido. Claudia Sheinbaum tiene más herencias del narcopolicía Genaro García Luna, ligado a Carlos Slim. Además de tener como secretario de Seguridad Pública a Omar García Harfuch, quien ha brillado por su ausencia en el estado de Sinaloa porque pues ha estado muy fuerte la violencia, sobre todo durante el fin de semana. Claudia ya no lo manda, ya no cree que tenga un valor propagandístico decir que él es el super policía y que él nos va a salvar porque él es Batman, porque él es Superman, porque bla bla bla. Ya no creo que ese sea el discurso que ella quiera seguir. Bueno, pues puso a la Guardia Nacional en el búnker que mandó a construir el famosísimo narcopolicía
Genaro García Luna. Si no supiera que son de distintas familias, pensaría que García Luna es el padre de Omar García. Bueno, este búnker, en su momento, durante la administración de Felipe Calderón, es un despliegue tecnológico importante, costó más de 3.346 millones de pesos. 3.346 millones de pesos. Ahora se gastan millones en esta administración para tratar de enfriarlo, porque con eso de que está debajo de la tierra, es un búnker, pues se calienta mucho, tiene problemas de ventilación y entonces dicen que la administración de Sheinbaum está comprando mucho equipo de refrigeración para tratar de mantener la temperatura, según este reporte, en unos 21 grados centígrados. Seguramente que la administración de Genaro García Luna hereda muchas cosas a los morenistas, por más que lo critiquen, cosas que ellos siguen utilizando, como por ejemplo la red de informantes, que lamentablemente se ha utilizado mucho en beneficio del cártel de Sinaloa. También yo creo que Genaro García Luna le heredó a Claudia Sheinbaum pues su sociedad con Carlos Slim, el empresario más beneficiado del régimen de López Obrador, que incrementó su fortuna en más de un 80%, si no es que ya la dobló completamente a más de 200,000 millones de dólares. Y ya saben que es un apetito voraz el de este agente Illuminati que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, pues los gobiernos de Morena, que tanto se jactaban de defender a los pobres y de ser anticapitalistas, pues terminan dándole más dinero y más poder al poder detrás del trono, que siempre ha sido pues este personaje que obviamente ocasiona desdén para Donald Trump y para Elon Musk. Claro que si ustedes escuchan a Verástegui, pues él les dirá una versión completamente distinta, que es simplemente el silencio, porque él nunca ha cuestionado nada de las relaciones comerciales, de los grandes negocios de empresarios corruptos como Carlos Slim o Alfredo Harp Elú con pues los gobiernos morenistas. Vamos con otra cosa. 30,000 millones de pesos cuesta a negocios de Sinaloa el tener que cerrar, el tener que tener que haberse retirado por la presencia de la narcoguerra, de la Malliza y de los Chapos, que sigue tratando de solapar Claudia Sheinbaum. O sea, ella sigue en la fantasía de la narcoelección judicial, ella sigue metida en sus conspiraciones políticas. Últimamente ha dicho que le hackearon el teléfono, que le hackearon el correo electrónico. Yo no sé quién quiera hacer algo así, pero pues ya esa denuncia se quedó en eso. Como cortina de humo, créanme que no pegó, se apagó muy pronto. Y tanto Claudia Sheinbaum como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han podido alterar de una forma magistral las cifras de violencia, porque los muertos ya no son muertos, ¿no? Capaz que un día de estos nos dicen es que son no vivos, ¿no? En vez de decirnos muertos, pues a lo mejor y se les ocurre decir que son los no vivos. Dicen, no, es que no están muertos, están desaparecidos. Y los que están desaparecidos no son desaparecidos, son personas que se ausentaron por su propia voluntad. Así han estado manipulando, ¿no? O a través de la Secretaría del Bienestar que dicen, es que sí se puso la vacuna. Entonces, si se puso la vacuna X, pues aquí no está desaparecido, simplemente no quiso regresar a su casa. Y entonces, bajo esos criterios, pues evidentemente descendieron las cifras de violencia, que debe de haber un descenso de la violencia por todos los golpes que Claudia está dando, pero amenazada por Donald Trump, para detener o desarticular a algunas estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso principalmente, y del cártel de Sinaloa. Pero vaya, a lo mejor y estas cifras de violencia están un poco alteradas. Lo que sí es cierto es el cálculo que hacen los empresarios y dicen, la comunidad de empresarios, la organización de empresarios dicen, se están perdiendo más de 3,000 millones de pesos en Sinaloa por la guerra entre los Chapos y los Mayos. Esto hoy lo tuvo en su portada el periódico El Debate, con lo cual nos indica que una profunda crisis económica está atravesando Sinaloa,
Contrario a las declaraciones de los narco-youtubers, que obviamente, por obvias razones, se dedican constantemente a defender todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo consideran como una fuente inagotable de prosperidad. Durante el fin de semana asesinaron al hermano de Marquitos Toys, que es un narco-youtuber, y entonces, bueno, pues él era una de las principales voces cantantes a favor del narcotráfico. Ahora, ¿qué pensará? Le dispararon en 15 ocasiones. Muy lamentable, ¿eh? Yo, o sea, aunque sea una persona de estas características, pues creo que es algo muy, muy triste, muy doloroso que haya perdido a su hermano en Ensenada, Baja California, y pues simplemente espero que esto le ayude a reconsiderar su vida, ¿no? No todo en la vida es presumir los regalos de los chapitos o esa clase de actitudes. Bueno. Arancel al acero redujo pedidos de acero mexicano. En realidad se trataba de acero chino triangulado a través de México. El acero que compraba Estados Unidos pues dejó de hacer pedidos por más de 300,000 toneladas de acero mexicano. 300,000 toneladas de acero mexicano se dejaron de comprar en los Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump. Esta es una muestra de que realmente se está presionando de una forma significativa al régimen de Claudia Sheinbaum, y de hecho la nota importante, en esta ocasión no he priorizado por la importancia de una nota, y ahora sí, a ver cómo lo hacemos. Vamos primero con lo de Jalisco, con lo de la universidad que les dije que están rindiendo culto a un narcotraficante. Y después vamos con el importante golpe que dio al huachicol, bajo amenazas de Trump, la Policía de México. Bueno, pues en Jalisco cantan y bailan descaradamente una agrupación conocida como Los Alegres del Barranco en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es una sede, por si no lo saben, de una organización que dice ser católica llamada El Yunque, que mandó un comunicado hace no mucho a Así Prensa diciendo: no somos una sociedad secreta, que yo creo que sí lo son, porque pues no es así súper transparente, no lo es, ¿no? Y en segunda, no somos desobedientes al Papa, dice que están en obediencia al Papa. Yo quisiera ver un documento de su santidad el Papa Francisco, en el que, o de otro Papa, ¿no?, que haya autorizado o que reconozca al Yunque como una organización católica, ¿verdad? Yo creo que eso no existe, pero bueno, es un comunicado de prensa que le habían enviado hace un tiempo a Así Prensa. Yo tengo una opinión negativa del Yunque, sobre todo porque muchos yunquistas se han pasado al partido narcotraficante Morena, y van a ver ahorita de lo que trata esto. Bueno, pues de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, le hacen prácticamente un altar al adorador de la muerte, al jefe narco, al capo, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del muy mortífero cártel Jalisco Nueva Generación, organización paramilitar. El mismo señor Ceguera Cervantes que estaría declarándole la guerra al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump, y que tiene controlado por evidentes razones el estado de Jalisco a través del partido o de los políticos de Movimiento Ciudadano. Ese mismo Jalisco en el que esa organización criminal, aunque ahorita ya no se quiere hablar de ello, es la realidad. Hay varios campos de exterminio, el más famoso, el más mediático, Teuchitlán, el rancho Izaguirre. ¿Qué podemos decir, no? Pues es un personaje que es impensable, es intolerable, es inaceptable que se le celebre con música banda en la Universidad de Guadalajara. Y más tratándose de una universidad
que sobre todo en la dirección se considera una universidad de militancia católica, una universidad que estaría tomada por esta organización que les digo, el Yunque, que hasta incluso se dice que es un poco paramilitar, y entonces como que se van aclarando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor no podíamos interpretar en el pasado, ahorita se están aclarando, ahorita como que nuestras ideas deben de... Nuestra posición sobre el Yunque debe de esclarecerse un poco más. Yo espero que así prensa también tenga un área crítica de decir, bueno, pues le dimos espacio al comunicado, a la opinión de esta organización, pero yo creo que, digo, no sé si sea el Yunque el mismo de todos los años que ha existido, porque a su líder lo mataron en 1979, pero probablemente y muy probablemente pues esta organización también sea de ese tipo de organizaciones que es que católicas, medio católicas, que están siendo infiltradas por organizaciones de tipo masónico y hasta narcotraficante y se convierten en algo funcional a Morena. Proyectaron la cara del Mencho cuando este grupo, repito, Los Alegres del Barranco, tocaron la canción El Dueño del Palenque, dedicada a un tal señor de los Galos, que ahora sabemos que la canción hablaba en clave de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Por un personaje que por cierto fue jefe de policía, que posteriormente integró una organización, él formaba parte del Cártel del Milenio, posteriormente hace esta organización sumamente brutal conocida como los Matacetas, y los Matacetas terminan convirtiéndose en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues el Yunque. El Yunque yo la defino, opinión mía, yo la defino como una organización pseudo-católica. Reitero porque pues no hay forma de que una organización de carácter secreto o paramilitar se pueda ostentar propiamente como católica. Podríamos decir que sus miembros sí que podrían ser algunos de confesión católica, pero podría ser una de tantas organizaciones como las que ha infiltrado Carlos Slim. Recuérdese que Slim es un Illuminati y tiene infiltrada Regnum Christi, el Opus Dei, la Orden de Malta, los Legionarios de Cristo, que incluso fue fundada por un sacerdote pederasta, muy alejado del catolicismo, totalmente alejado del catolicismo. Si bien sería discutible no pensar si todas las personas que están ahí tienen alguna conducta delictiva o pecaminosa. Hubo cambios en el Yunque probablemente después de que asesinaron a su líder. Su líder se llamaba Ramón Plata Moreno. Lo asesinaron en plena Navidad un 24 de diciembre del año de 1979 en la casa de sus suegros, esto en calle Cienfuegos número 763 de la colonia Lindavista, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. No puedo yo creer mucho en lo que dice el gobierno porque pues era una organización hasta cierto punto perseguida por el gobierno, pero durante el régimen de Echeverría y López Portillo, algunos de sus funcionarios posteriormente declararon que el señor Plata Moreno habría sido asesinado por sus mismos compañeros que porque era un delincuente. Pues les digo que esa clase de comunicados o esa clase de supuestos documentos desclasificados pues no me parecen a mí fuentes muy fiables, sobre todo tomando esa observación y considerando que en esos años, ¿no? En esos años con los vuelos de la muerte, en el que se mataba a gente de derecha, a activistas, a buscadores, a defensores de derechos humanos, se asesinó al periodista Manuel Buendía porque documentaba grandes delitos del narcopresidente Echeverría, se censuró a los comunistas de Proceso, llegaron y los amenazaron con que los iban a matar a todos, precisamente por un artículo que hablaba sobre Manuel Buendía. Se asaltó, se robaron los periódicos Los Soles, los 33 periódicos. Entonces, pues un periodo muy, muy siniestro, operando a toda su potencia la Dirección Federal de Seguridad, que se dedicaba a matar gente. Les digo, fueran de derecha, fueran de izquierda, fueran de lo que fueran, el sistema, esa cosa que llaman el PRI, que definitivamente es de izquierda o llamado Morena, y la sociedad que tenía con todos estos narcoempresarios y narcos, testaferros, pues era algo muy, muy lamentable, ¿no? Y es creíble
yo apuesto más a que el masón de la CIA, el socialista Echeverría, pues haya echado mano de los matones que siempre tuvo a su disposición para asesinar al líder del Yunque. Si es que en ese entonces el Yunque no lo tenían bajo su control. Posteriormente al asesinato del líder del Yunque, se habría dicho que iban a tomar represalias contra Echeverría, pero pues ustedes saben que una organización que ya esté infiltrada por personajes que probablemente no sean afines al catolicismo, o que sean falsamente afines al catolicismo, o que finjan una pantalla en ese tipo para hacer una quinta columna, porque de hecho ese era el problema, ¿no? El problema era que Alfredo Jalife Rame y el padre pederasta Maciel le decían todo el tiempo a Echeverría que tenía que atacar al clero católico y a los empresarios católicos como Eugenio Garza Sada, que termina siendo asesinado por la Liga Comunista 23 de septiembre, porque se estaba preparando supuestamente ellos una nueva guerra cristera en su contra, en contra del Estado masón, del narcopri, del Estado juarista, porque en realidad eso es lo que ha reinado en México. Déjense de los partidos, es un Estado asesino juarista. El culpable de todo esto es Benito Juárez y su artículo 130. Entonces, podemos pensar que sí, que era más creíble que Echeverría, entre todas las personas que asesinó, entre todos los intelectuales que asesinó, periodistas, políticos de oposición, diplomáticos, comunistas, ¿no? También anarquistas y etcétera, y personas que simplemente extorsionaban, porque también se dio el caso de que había personas que mataban porque les habían quitado sus cosas. La banda de los policías se dedicaba a robar a la gente. Yo espero que nadie haya corrido de sus familiares una situación como esa. Pero si bien Echeverría era un problema significativo, el realmente grave yo creo que era la infiltración dentro del mismo Yunque. ¿Por qué digo que es narco Yunque y además de Morena? La prueba está en que el ex rector de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, dejó su cargo como rector para integrarse al gobierno de Claudia Sheinbaum. Incluso me voy a dar el lujo, me voy a dar el permiso yo solito de compartirles qué es lo que dice, con la galería de fotos que tiene, la Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, sobre esta historia de terror de que pues el rector de esa universidad deja el cargo de rector para integrarse al gobierno de Claudia Sheinbaum. Algo como que es incomprensible, ¿no? Digo, yo francamente pienso que es incomprensible. Dice lo siguiente: rector Ricardo Villanueva Lomelí acompaña a Claudia Sheinbaum a la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Chiapas. A ver, ¿qué tendría que estar haciendo un católico inaugurando una universidad con una judía atea comunista? Sobre todo cuando dicen que el Yunque es antijudío, ¿no? Lo acusan como de neonazismo o cosas así. Además, una universidad que tiene el nombre de una feminista que se murió enredada en una serie de Navidad en el Estado de Israel. Perdón, no es algo contra Rosario Castellanos, pero así fue su último tramo de vida, ¿no? Sus últimos momentos. El rector general de la UDG, próximo subsecretario de Educación Superior de la SEP, a partir del 2 de abril, cuando llegan los aranceles de Trump, acompañó en el acto a la presidenta, dice la universidad, la UDG, es presidente de México, quien prometió la creación de 350,000 nuevos espacios universitarios durante su sexenio. Nomás no vayan a ser como las universidades Benito Juárez, que están quebradas y que no existen. El pasado viernes 14 de marzo, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, próximo subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, acompañó, eso ya lo hemos leído. El acto de Sheinbaum Pardo recordó la participación en movimientos estudiantiles de defensa de la educación pública. En ese sentido, destacó el objetivo de ampliar las oportunidades educativas en el país.
pues en realidad son mafias de porros. O sea, ahí ella supuestamente se está autorrefiriendo, ¿no? Que porque dice que ella tomó la UNAM y que como ella la tomó cuando ya estaba incluso más vieja que yo, porque ella ya tenía como unos 35 años y todavía era porro de la UNAM. Para eso no hay edad, van a decir, ¿no? Dice que por eso ella defendió la educación, cuando en realidad lo que estaban haciendo era buscar mantener su mafia izquierdista, su mafia comunista dentro de la misma institución, incluso con personas que ni estudiaban en la UNAM, el movimiento de los Mosh. Y ahora que llegue a la presidencia de la República, uno de los grandes objetivos es llevar la educación a todos los rincones del país. La educación es un derecho para todos los jóvenes. Todo joven que desee estudiar debe tener derecho a la universidad. Pues sí, pero no a una universidad feminista. En Chiapas están abriendo una universidad feminista. Digo que es feminista por el nombre que le ponen de Rosario Castellanos. ¿Qué hizo Rosario Castellanos como para merecer que sea el nombre de una universidad? Nada. Bueno, y ampliando precisamente este dato, ya me estoy extendiendo un poco en el tiempo, vamos a hablar de dos personajes. Manuel Espino tenía 20 años cuando fue privado de la vida el líder del Yunque. Manuel Espino fue dirigente del PAN y hoy está en el partido narcotraficante Morena, abogando por que se haga alianza con el narco. Luego está Alfredo Botello. Alfredo Botello Montes tenía 23 años de edad cuando fue privado de la vida, pues el líder, el organizador, la cabeza visible del Yunque. Este señor votó en contra de enjuiciar al hijo delincuente de López Obrador, a José Ramón López Beltrán, cuando hizo negocios con la corporación Illuminati Baker Hughes, que a modo de comentario les digo que estas son de las empresas que aparentemente robó la élite con una operación organizada por Aristóteles Onassis contra Howard Hughes. Por tanto, bueno, pues podemos ver que dentro del Yunque, si el Yunque se define en algún sentido como una organización católica, pues tendría muchos traidores, tendría mucha gente funcional al estilo de las mafias pseudocatólicas que ya conocemos, que ya les he comentado en repetidas ocasiones, que giran en torno a la órbita de Slim. Así que pues mucho cuidado con todo esto, porque es fácil que alguna de estas organizaciones intente imponernos sus narrativas pues al católico común, al laico católico, pues al católico común, vamos a decir, ¿no? Porque pues es muy fácil que ellos intenten escribirnos otra historia, pero pues en los hechos hemos visto que han adolecido de faltas al momento de defender lo que dicen tanto predicar. Bueno, pues vamos con otra nota. Policías de la CUSAEM con un 61% de agentes sin certificar en todo el Estado de México. Se trata de una policía auxiliar que al no estar certificada, al no estar verificado bien quiénes son sus integrantes, pues podrían ser criminales, secuestradores o cosas peores. Nadie los conoce. Solamente 7,000 están certificados de los más de 18,000 policías de la CUSAC. Bueno, y nos pasamos con otras notas. En México renuncia el fiscal general de Tabasco, José Barajas. La situación de inestabilidad y violencia con el gobierno de May, quien es acusado de haber pactado la venta de la plaza al cártel Jalisco Nueva Generación. Javier May, vinculado a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido desastroso y ahora le renuncia el fiscal, que por cierto previamente otro fiscal, otro secretario de seguridad también le habían renunciado. Nadie quiere estar ahí. Donald Trump golpea los ingresos de Morena. Esta es una nota bien importante. Decomisan 10 millones de litros de diésel, de combustible chueco, que iba a ingresar a México evadiendo impuestos. Esto fue
la detención de un buque en Altamira, Tamaulipas. Hallan también armas, lo cual habla de la presencia de delincuentes tipo narco. Casos similares a los que implican a Mario Delgado, ex dirigente de Morena y actual secretario de Educación Pública de Claudia Sheinbaum. Esta nota tiene un valor grandísimo, tiene un valor fuertísimo. Esta nota es verdaderamente valiosa porque Claudia, la candidata de oposición del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, durante uno de los debates denunció lo que hoy está confirmando Anabel Hernández, que existe una carpeta por narcotráfico en la Fiscalía de Nueva York contra Andrés Manuel López Obrador, contra Mario Delgado, contra Ricardo Monreal y contra los gobernadores de Tamaulipas y de Sinaloa por el partido Morena, contra Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal. Y tenía que ver también con el trabajo de Código Magenta, que ellos fueron los primeros que empezaron a hablar del denominado huachicol fiscal, de que estaban ingresando gasolina, diésel, pero hasta robado a los Estados Unidos, al parecer robado o comprado de una forma chueca en Texas, porque probablemente también existan huachicoleros estadounidenses que les estarían vendiendo este combustible ilegal. Ahora, bajo las presiones de Donald Trump, podríamos decir que este mega operativo, en el que se aseguran 10 millones de litros de diésel, pues tendría una importancia significativa como un golpe a los ingresos de Morena. ¿Por qué lo hace Omar García Harfuch? Porque no tiene otra salida, ¿no? Además, los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, el FBI, saben bien qué cosa es Omar García Harfuch y de sus vinculaciones con Genaro García Luna. No dudo que en un futuro incluso hasta lo vayan a enviar a prisión. Decomiso histórico de huachicol en Tamaulipas. Aseguran un buque con 10 millones de litros de diésel. Además, encontraron 29 tractocamiones, armamento y vehículos en Tamaulipas. Son 192 contenedores. Decomiso histórico de un buque de 10 millones de litros. El buque tiene el nombre de Challenge Procyon y dice venir o navegar con bandera de Singapur. Eso poco importa, ¿no? Porque realmente pues pudieron haberlo subcontratado o arrendado los mismos narcos. Es así como quisieron iniciar la semana, que por cierto fue una semana con muchos asesinatos. Bueno, pues García Harfuch dice que esta acción aseguran 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, vehículos. El megadecomiso de huachicol fue en Altamira, donde elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República pues hacen este operativo. Cateos también en los predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano, Libramiento en el ejido Ricardo Flores Magón. En Altamira, Tamaulipas, destacó que el operativo es resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y trabajos de inteligencia para combatir el tráfico de combustible en México. Se aseguró el buque, dentro del cual se incautaron armas, al menos 84 cartuchos de diferentes calibres, 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y bueno, ese es el aseguramiento. Ahora, ¿cuántos buques de este tipo podrían haber? Pues eso es lo interesante, ¿no? El ex senador por Morena, Gerardo Novelo Osuna, aseguró que el predio era de su propiedad, el predio donde se encontró esto. Sin embargo, detalló que se lo alquiló a otra persona de nombre Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias El Gusi, mediante un contrato de arrendamiento. O sea, como diciendo, a mí ni me miren, ¿no? El responsable es este otro. Si realmente se hace una investigación correctamente, tienen que detener a Gerardo Novelo Osuna porque es el dueño del predio. Y porque en su predio se encuentran esta clase de operaciones, aunque sea arrendado. Lo mismo que pasa con la Plaza de Sachina y Sasaga 89, pues también deben de detener a estas personas porque tú eres responsable de lo que ocurra en tu terreno. Por eso le digo a muchas personas que tengan cuidado con sus terrenos, que luego los dejan abandonados como basureros, porque si van y te tiran un cadáver o te tiran algo que pueda ser comprometedor, se van contra ti, no contra la persona que presuntamente habría tirado eso. Así que mucho cuidado, o sea, no es por molestar a las personas cuando se les dice que tengan cuidado con sus propiedades.
Bueno, pues esa es una noticia que seguramente no le va a gustar a Mario Delgado, se estará preocupando. Internacionales, bueno, pues en Francia la tiranía de Emmanuel Macron, que sabemos que es Rothschild con una máscara, con este personaje, Emmanuel, es todo lo contrario a Emmanuel. Él se debería de llamar Oulanem, que es el inverso de Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Bueno, pues han sentenciado a prisión a la líder de oposición de derecha, Marine Le Pen. Esto con la intención de inhabilitarla para ocupar el cargo de la presidencia o para futuras elecciones presidenciales en los próximos 5 años. Así que seguramente ese es el problema que tienen. La señora Marine Le Pen también tiene una sobrina que es militante católica y que podría ser también muy presidenciable. Hay que ver si se abre esa posibilidad. Pero todo depende del pueblo francés, que el pueblo francés particularmente pues es un pueblo muy adicto al izquierdismo a pesar de llevarse grandes decepciones con su ideología. Aumenta a más de 2.056 fallecidos las víctimas del sismo de 7.7 grados en Myanmar, Tailandia y China. Si bien los datos que menos conocemos son los de China porque es cerrada esa nación por el Partido Comunista. Es una desgracia, pero vale mucho la pena que sean suscriptores premium para que conozcan la crónica especial sobre todo lo que ocurre en cuanto a ocultismo, brujería, satanismo, prostitución, años nuevos gay, fiestas verdaderamente orgiásticas, que ocurren todo eso en Tailandia, en particularmente en Bangkok, que es una ciudad de brujería, que es una ciudad, vamos a decir, de muchas operaciones de ese tipo. 8 médicos de la Media Luna Roja en la Franja de Gaza pues resultaron sin vida y sus cuerpos ya fueron entregados. Francia recibe a los reyes de Dinamarca, parte del linaje Illuminati de los Mountbatten, que fueron parte del partido nazi y quienes se declaran enemigos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues no les ha gustado la visita del vicepresidente J.D. Vance y su esposa a Groenlandia. Donald Trump ha referido en repetidas ocasiones que es necesario tener una colaboración o el control de Groenlandia para garantizar la seguridad del continente americano. ¿Qué estará viendo Donald Trump en un futuro que dice que esto es necesario? Pues lo que está viendo es que les voy a adelantar este mega secreto, ¿no? ¿Por qué Donald Trump está hablando de Groenlandia como una posición sobre todo estratégica para proteger América? O sea, todo el continente americano. México también, porque pues México es frontera con Estados Unidos. También nos beneficia esto. También debemos de apoyar esto. ¿Dijeron Groenlandia? Pues sí, Groenlandia. Miren, lo más seguro, y aunque se escuche feo, es que en los próximos años el daño que le han hecho a Europa las oleadas de nuevos habitantes de credo de la luna, de la media luna, de los seguidores del Corán, vamos a decir, de un famosísimo libro, pues seguramente en el futuro, y es una desgracia, es lamentable, el daño sea tan irreversible que la Europa que conocimos, no sé, todavía a finales de los 90s, no va a volver. No hay forma, según las estadísticas, según incluso los comentarios que ha hecho Elon Musk. Recuérdense que él es matemático, él es físico. No hay forma de restaurar, al menos no en un plazo corto, la demografía europea y la demografía europea cristiana. Entonces, si estas naciones se empiezan a convertir en califatos, Dios no lo quiera, pero pues eso es lo que parece ser que va a ocurrir, se van a convertir en naciones totalmente enemigas de Estados Unidos. Y entonces sí, Dios nos libre, porque son potencias nucleares Francia y Reino Unido. Entonces, por eso es que es tan importante. Todavía Reino Unido tiene una capacidad militar y tecnológica importante, lo mismo Francia.
Y por eso es tan fundamental que estas naciones no caigan dentro de la esfera o de la órbita del Islam, porque estamos hablando de naciones con un poder muy significativo de tecnológico militar y de armas de destrucción masiva. Entonces, lo que yo veo es que dejar de desfinanciar la OTAN, como lo ha dicho Elon Musk y como lo ha dicho J.D. Vance, es lo que se debe de hacer, porque ya a Europa no debemos de darle más elementos militares. No debe de compartirse tampoco secretos militares o de seguridad nacional o estratégicos regionales, porque lamentablemente en los años que se vienen parece ser que va a colapsar lo que se conoce como la sociedad demoliberal, y pueden incluso convertirse en tiranías islámicas de carácter excesivamente radicalizado. Porque además no vemos que los europeos, que los pueblos europeos tengan la capacidad o la voluntad de rebelarse contra lo que se está haciendo por parte de Bruselas. Entonces, sí es fundamental ir cortando esta clase de alianzas o esta clase de proyectos, porque pues si al fin y al cabo esto lo va a ocupar el niño que ahorita es un niño islámico y está creciendo y va a las universidades y va a ser funcionario público, y su pueblo numeroso que va a suplantar a la población de Francia y va a suplantar a la población de España y va a suplantar a la población del Reino Unido y de Alemania, y se va a erigir como primer ministro, se va a erigir como presidente de ese país, pues ya son naciones que van a ser nuestras enemigas. De origen así va a ser, que esos territorios van a ser territorios enemigos, y entonces la reconfiguración del mundo va a ser la siguiente: ¿con quién nos vamos a aliar? Bueno, incluso con cualquier nación que tenga una fuerte oposición al Islam. Los escenarios futuros, quién sabe si yo lo llegue a ver, quién sabe si alguno de nosotros lo llegue a ver, podría ser incluso alianzas muy extrañas de un Estados Unidos con una Rusia ortodoxa, quizás hasta con una China o con un Japón, tratando de resistir una oleada de horror que podría ser de las naciones islámicas, que siguen teniendo esta idea de una santa cruzada contra todos los demás credos. ¿Sí? Esa es la gravedad. No es el tema de que ya no va a haber blancos, ya no va a haber rubios, que somos tan racistas. No, ese no es el asunto. El asunto es que estas naciones, si caen, van a cambiar radicalmente. Si caen en esa secta, van a cambiar radicalmente. Y bueno, mucho se despide el que no se quiere ir, pero todo lo bueno tiene que terminar. Y es así como cerramos con este programa del día de hoy. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo. Realmente se necesita mucho para hacer funcionar esta maquinaria. Este servidor, este comunicador también necesita comer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si Dios así lo quiere, estaré haciendo un programa como este próximamente. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.